¿Alguna vez has sentido esa inquietud inexplicable que se instala en tu pecho, incluso cuando todo parece estar en orden? No es miedo, porque el miedo tiene forma, tiene nombre. Es algo más profundo, más silencioso, pero igual de ensordecedor. Ansiedad. Para muchos, es simplemente un obstáculo. Pero para Ezra Kierkegaard, era el reflejo más brutal de nuestra libertad y de nuestra propia existencia. Él la llamó el vértigo de la libertad, y quizás eso es exactamente lo que sientes, aunque no encuentres las palabras para describirlo. Piensa en esto, cada decisión que tomas abre un abanico infinito de posibilidades, pero también cierra otras para siempre. La ansiedad no es solo un malestar, es la sombra que acompaña al peso de la libertad, el precio que pagamos por ser capaces de elegir. Kierkegaard nos muestra que no hay escapatoria. Huir de la ansiedad es huir de la vida misma, es encerrarse en una existencia mediocre y vacía. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces te has encontrado escapando? Pero, ¿qué sucede cuando dejas de correr? ¿Qué pasa cuando decides enfrentar la ansiedad como un maestro y no como un enemigo? Kierkegaard creía que esta era la clave del crecimiento humano. La ansiedad, ese viejo conocido que tratamos de esconder bajo la alfombra, es en realidad una invitación a la transformación personal. Pero aceptar esta invitación implica confrontar una verdad incómoda. Quizás has pasado demasiado tiempo viviendo con miedo a ser verdaderamente libre. Y ahora viene la pregunta que pocos se atreven a hacer, pero que Kierkegaard planteaba sin titubeos. ¿Qué estás dejando de vivir por miedo a la ansiedad? ¿Es posible que tus metas y sueños estén detenidos porque temes enfrentar las decisiones difíciles? Prepárate para adentrarte en la mente de uno de los pensadores más profundos de la historia y descubrir cómo la ansiedad, lejos de ser tu enemiga, puede convertirse en la fuerza más transformadora que hayas conocido. Para Ezra Kierkegaard, la ansiedad no era solo un malestar pasajero, era algo profundamente ligado a nuestra libertad como seres humanos. En su obra El concepto de la angustia, describe la ansiedad como el vértigo de la libertad. Esa sensación de mareo que sentimos al darnos cuenta de que podemos elegir entre infinitas posibilidades. ¿Te ha pasado alguna vez quedarte paralizado frente a tantas opciones, ya sea en una decisión importante o incluso en algo tan simple como elegir qué comer? Esa es exactamente la ansiedad de la que Kierkegaard hablaba, un estado donde la libertad absoluta puede ser tan abrumadora como inspiradora. La clave, según Kierkegaard, está en entender que esta ansiedad es inevitable. No puedes escapar de ella si eres consciente de tu libertad y de las elecciones que ésta implica. Es como estar en el borde de un precipicio. El miedo no proviene de caer, sino de saber que podrías saltar si quisieras. Este vértigo es una invitación, aunque incómoda, a reflexionar sobre nuestras metas y objetivos, sobre cómo queremos dar forma a nuestra vida. ¿No es curioso que una emoción tan desestabilizadora pueda ser también el motor que nos impulse hacia una transformación personal? A través de esta perspectiva, Kierkegaard nos invita a no huir de la ansiedad, sino a mirarla de frente. Porque, aunque muchas veces intentamos evitarla, lo único que logramos es sentirnos más atrapados. Es como cuando intentas ignorar un problema financiero, solo para darte cuenta después de que creció aún más. Kierkegaard nos propone aceptar la ansiedad como un componente inevitable del crecimiento personal. Después de todo, ¿cómo podrías alcanzar una mentalidad ganadora si no aprendes a convivir con las dificultades que trae la libertad? Sin embargo, aceptar esta ansiedad no significa resignarse a ella, sino utilizarla como un recordatorio de nuestro poder de elección. Cada momento de ansiedad es, en realidad, un recordatorio de que tienes el control sobre las decisiones que moldean tu vida. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para usar esa sensación de vértigo como un trampolín en lugar de como una barrera? Vamos a profundizar en esto mientras exploramos la diferencia entre el miedo y la ansiedad, y cómo Kierkegaard diferencia claramente ambos conceptos. Ansiedad. Solo escuchar esta palabra ya puede provocar un nudo en el estómago, ¿verdad? Pero, ¿sabías que es una emoción tan universal como la risa o las lágrimas? Todo el mundo, sin excepción, ha sentido alguna vez esa inquietud que parece dominar la mente. Kierkegaard, un filósofo que no se andaba con rodeos, veía la ansiedad como algo mucho más profundo que una simple sensación desagradable. Para él, era una parte inevitable de la experiencia humana, tan esencial como respirar. Los psicólogos modernos están de acuerdo, la ansiedad no es solo algo malo, es un fenómeno complejo que pocos se atreven a explorar. ¿Por qué? Seamos honestos, ¿qué sería de la vida sin un poco de incertidumbre? Ahora, aquí viene lo interesante,
la ansiedad no es un signo de debilidad. Más bien, puede interpretarse como una oportunidad disfrazada. Piénsala como ese amigo insistente que te empuja fuera de tu zona de confort, incluso cuando solo quieres quedarte en el sofá. Desde tiempos antiguos, la ansiedad ayudó a nuestros antepasados a enfrentarse a peligros reales, como el rugido de un león al acecho. Hoy en día, ese león puede ser un plazo de entrega o una reunión importante, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Y si pudieras canalizar esa energía que parece negativa para desarrollar hábitos de éxito y transformar tus metas en logros concretos? Dicho esto, no podemos negar que la ansiedad es una sensación incómoda, casi como ese familiar que aparece sin avisar y no se quiere ir. Pero ignorarla es como tapar el sol con un dedo. Sigue ahí, esperando el momento adecuado para estallar. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. Aprender a gestionar la ansiedad no significa eliminarla por completo, sino entender cómo puede convertirse en una aliada en tu desarrollo personal, en tu camino hacia una mentalidad ganadora. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo el malestar puede ser el motor que impulsa la transformación personal? Lo curioso de la ansiedad es que nos conecta con nuestra humanidad compartida. Esa sensación de nadie va a entender cómo me siento es una mentira. Todos entienden, porque todos lo sienten. La diferencia está en cómo reaccionamos. Algunos se hunden, otros aprenden a nadar. ¿Y tú? ¿Serás de los que usan la ansiedad como un trampolín para su crecimiento personal, su productividad diaria o su motivación personal? Estas son las preguntas que Kierkegaard planteaba. ¿Cómo respondería él? Vamos a descubrirlo al desentrañar cómo su filosofía transforma esta emoción tan temida en una herramienta para el crecimiento. Es fácil confundir el miedo con la ansiedad, pero Kierkegaard deja claro que no son lo mismo. El miedo surge de una amenaza concreta, algo tangible, como un coche que se acerca demasiado rápido. Es directo, casi instintivo, y en muchos casos, nos salva la vida. Por otro lado, la ansiedad proviene de lo desconocido, de peligros que no podemos ver o definir. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud inexplicable al enfrentarte a algo nuevo, como un trabajo desconocido o una conversación importante? Esa es la ansiedad actuando, mucho más sutil y, a la vez, más desconcertante. La gran diferencia está en cómo estas emociones impactan nuestras acciones. Mientras que el miedo agudiza los sentidos y nos prepara para reaccionar, como correr o defendernos, la ansiedad tiende a paralizarnos. Es como estar frente a una hoja en blanco con la expectativa de escribir algo brillante. Cuanto más piensas en ello, más difícil parece. Este estado, descrito por Kierkegaard, refleja cómo la ansiedad puede sentirse como una barrera, cuando en realidad es una puerta hacia nuevas oportunidades de crecimiento personal. Pero aquí viene lo interesante, la ansiedad no tiene por qué ser enemiga. Si bien puede ser incómoda, también es un recordatorio de que estás explorando lo desconocido, un terreno donde existe el potencial para desarrollar la inteligencia emocional y adquirir nuevos hábitos de éxito. Es decir, la ansiedad no es un fin, sino un medio, un desafío que te empuja a definir quién eres y qué quieres lograr. ¿Quién dijo que las emociones complejas no pueden tener un propósito más elevado? Entonces, cuando te enfrentes a esa inquietud que parece incontrolable, recuerda esto, no estás solo. Todos hemos estado ahí, y esa ansiedad que sientes no es un obstáculo insuperable. Es una señal de que estás a punto de cruzar un límite, de expandir tu zona de confort. ¿Cómo puedes usar ese conocimiento para transformar tus metas y objetivos en acciones concretas? Esto nos lleva a la pregunta de cómo la ansiedad puede manifestarse no solo de forma existencial, sino también en la vida cotidiana, y que nos enseña Kierkegaard sobre este espectro de emociones. La ansiedad, según Kierkegaard, existe en un espectro que va desde lo profundamente existencial hasta las inquietudes más cotidianas. Por un lado, está esa sensación de vacío que te asalta en momentos de reflexión profunda, como preguntarte, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Por otro, están las preocupaciones diarias, como terminar una presentación o gestionar tu tiempo cuando parece que el día no tiene suficientes horas. Aunque parecen opuestos, ambos extremos tienen algo en común, nos impulsan a cuestionar, a decidir y, en última instancia, a crecer. Lo interesante es que Kierkegaard no ve la ansiedad cotidiana como algo insignificante. Para él, incluso esos momentos de incomodidad diaria son necesarios para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Es como cuando te preparas para un evento importante, esa ligera sensación de ansiedad puede ser justo lo que necesitas para estar alerta, para dar lo mejor de ti.
Sin ella, podrías caer en la apatía, en la comodidad que te impide alcanzar metas y objetivos más grandes. La ansiedad existencial, en cambio, es más profunda y a menudo más difícil de identificar. Es esa sensación de descontento que aparece cuando todo parece estar bien en la superficie, pero sientes que algo falta. Kierkegaard argumenta que esta ansiedad es esencial para abrazar la libertad. ¿Cómo podrías tomar decisiones significativas si no experimentaras ese empujón interno que te obliga a reflexionar? En cierto modo, la ansiedad es como un faro que te guía hacia un propósito más elevado, aunque el camino a veces sea incierto. Entonces, la clave está en no temerle ni a la ansiedad existencial ni a la cotidiana, sino en aprender a navegar entre ellas. Cada pequeño momento de ansiedad diaria, como enfrentarte a un nuevo desafío en el trabajo, puede ser un entrenamiento para lidiar con cuestiones más profundas. ¿Qué pasaría si, en lugar de evitarla, vieras la ansiedad como una oportunidad para practicar la superación personal? Esto nos lleva al siguiente punto. Como la ansiedad está intrínsecamente ligada a nuestra libertad y la responsabilidad que conlleva. La ansiedad, como lo describe Kierkegaard, no solo refleja nuestra humanidad, sino también el peso de nuestra libertad. Es esa sensación que surge al darnos cuenta de que nuestras decisiones no solo determinan nuestro presente, sino también nuestro futuro. Cada elección abre puertas, pero también cierra otras, y esa carga puede sentirse como una espada de doble filo, liberadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Te has detenido a pensar en cómo algo tan simple como elegir una carrera, una relación o incluso un pasatiempo puede cambiar el rumbo de tu vida? Aquí es donde entra la responsabilidad. Kierkegaard la ve como el compañero inseparable de la libertad. No puedes tener una sin la otra. Cada vez que tomas una decisión, desde empezar un nuevo proyecto hasta posponer algo importante, estás asumiendo las consecuencias de esa elección. Y sí, ese peso puede generar ansiedad, pero también es un recordatorio de que tienes el poder de moldear tu vida. ¿No es emocionante saber que cada pequeño paso que das puede acercarte a tus metas y objetivos? El problema es que, muchas veces, queremos evitar esa responsabilidad. Preferimos delegar, culpar a las circunstancias o esperar que alguien más tome las riendas por nosotros. Pero, según Kierkegaard, evitar la responsabilidad es como huir de nuestra propia libertad. Es renunciar a la oportunidad de crecimiento personal, de transformación auténtica. En lugar de verlo como una carga, ¿qué pasaría si lo vieras como un privilegio? Después de todo, no todos tienen la posibilidad de elegir y actuar. Aceptar esta relación entre libertad y responsabilidad puede ser difícil, pero es el primer paso para desarrollar una mentalidad ganadora. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es un reflejo de quién eres y de quién quieres ser. ¿Cómo puedes utilizar esta perspectiva para transformar la ansiedad en una herramienta que te impulse? Esto nos lleva al siguiente punto. Como el crecimiento personal está profundamente conectado con aprender a convivir con la ansiedad, en lugar de intentar evitarla. Kierkegaard lo deja claro. Evitar la ansiedad es evitar el crecimiento. Es como querer aprender a nadar sin entrar al agua. La incomodidad que sentimos al enfrentarnos a lo desconocido o al cambiar nuestras rutinas es, en realidad, la chispa que enciende el motor del desarrollo personal. Piensa en esos momentos en los que te sentiste fuera de tu zona de confort. ¿No fueron también los momentos en los que más aprendiste? Esa ansiedad que intentamos evitar puede ser el trampolín hacia la superación personal. Lo curioso es que cuanto más tratamos de huir de la ansiedad, más nos atrapa. Es como intentar escapar de tu propia sombra, siempre está ahí. Pero cuando decides enfrentarte a ella, te das cuenta de que no es tan intimidante como parece. Kierkegaard sugiere que aprender a vivir con la ansiedad es clave para alcanzar el máximo potencial humano. Esa pequeña incomodidad que sientes al tomar una decisión difícil puede convertirse en una guía para desarrollar hábitos de éxito y transformar tu mentalidad en una ganadora. Aceptar la ansiedad no significa resignarse a ella. Significa verla como un compañero en el camino hacia tus metas y objetivos. Cada vez que te enfrentas a una situación que provoca ansiedad, estás construyendo resiliencia y entrenando tu inteligencia emocional. ¿Qué tal si empezaras a tratar esos momentos de inquietud como oportunidades de aprendizaje en lugar de como obstáculos? Porque, al final, la ansiedad es solo una señal de que estás creciendo, de que estás avanzando hacia algo más grande. Entonces, ¿qué es lo que realmente te detiene? La respuesta rara vez está en el entorno o en las circunstancias externas. Está dentro de ti, en cómo interpretas y utilizas la ansiedad. ¿Cómo puedes aprovecharla para construir la vida que deseas?
Este es el punto donde Kierkegaard nos deja con una reflexión poderosa. Aprender a convivir con la ansiedad no es solo un desafío, sino una habilidad que puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas.